que había yo pensado en dedicarle un vídeo de repaso a los enemigos de Batman, pero bueno, digamos que decidí darle una vuelta a ese concepto y os voy a hacer una propuesta que espero que os resulte como mínimo interesante y por lo menos divertida, con el permiso de mis vecinos que están en obras, por supuesto. Ciudadanos de Gotham, muchas gracias por estar ahí de nuevo, muy bienvenidos a Gotham City Informer, a un vídeo un tanto particular. Como os decía en la entradilla, pues había pensado hacer un repaso por los villanos de Batman, pero bueno, decidí darle una vuelta al concepto y al final lo que voy a hacer es un repaso a 12 villanos que no conocen en su casa ni a la hora de comer. Al menos yo a la mayoría no los conozco, o si los conozco los he olvidado. La mayoría con razón, porque son, bueno, vais a ver que son propuestas bastante locas. Seguramente a muchos de vosotros os sonarán. Yo os confieso que la mayoría de los que voy a mostraros hoy, de los que van a protagonizar este vídeo, no sabía ni que existían. Y bueno, ¿por qué 12? Porque el 10 está muy visto y si nos ponemos a sacarlos todos sería un vídeo absolutamente infinito. Así que bueno, 12 de los que me han hecho más gracia o de los que me han llamado más la atención o bueno, de los que me han parecido en definitiva más pintorescos. Así que vamos a empezar por el Doctor No Face, Doctor Sin Cara, podríamos traducir, que apareció por primera vez en Detective Comics número 319. Y la historia de este personaje es absolutamente maravillosa. Bart Magan, que se llama este señor, solía usar un maquillaje para ocultar una cicatriz que tenía. Lo que pasa es que un día se le fue la mano y en lugar de la cicatriz se ocultó la cara entera. Así que decidió llamarse Doctor No Face, Doctor Sin Cara, y junto con una pandilla de amigos y de criminales se dedicaban a borrarle la cara a la gente que se encontraba. Ya veis que es un personaje con un trasfondo de mucho peso y un personaje que, para mi gusto, está injustamente olvidado y que se debería recuperar. El segundo villano de Batman que me gustaría presentaros se llama Monarch of Menace, el monarca de la amenaza, y apareció originalmente en Detective Comics número 350 en abril de 1966. Este personaje, la mayor particularidad que tiene es el aspecto absolutamente ridículo que presenta y que en la carrera primigenia de Batman, en los primeros años de carrera de Batman, constituyó el primer fallo en la carrera de Batman porque fue el primer criminal que consiguió derrotar a Batman. El tipo, una vez Batman derrotado, huyó de Gotham con una fortuna robada y se dedicó a vivir como Dios en un castillo o en una isla privada. Años después su hijo intentó probar, hacerse valer como digno heredero de su padre y plantar batalla también al justiciero de Gotham. En esa ocasión sí fue derrotado, pero fue derrotado por Robin. Batman ya ni se molestó siquiera. Ya veis que es otro personaje, bueno, totalmente anecdótico y totalmente prescindible. Seguimos con el Profesor Radium, que apareció en el número 8 de Batman en... no me voy a hacer el cultivado, que lo tengo aquí anotado. Apareció en el número 8 de Batman en diciembre de 1941 y es creación de Bill Finger y de Bob Kane. Henry Ross, que es el nombre real de este villano, es bueno, pues la típica historia de un científico que juguetea con energía nuclear y acaba convertido en un arma viviente. Conocía el antídoto para su enfermedad o para sus poderes, entre comillas, recién adquiridos, pero era terriblemente caro, por lo que se decidió a lanzarse en una carrera criminal en Gotham, pero eso sí, él tenía muy claro que no quería matar a nadie. Sin embargo, mató a un montón de personas por efectos colaterales, se volvió totalmente loco y después de una pelea con Batman y Robin, apareció aparentemente muerto. Un tiempo después volvió a aparecer y esta vez formando parte de un grupo de villanos conocido como la Legión Nuclear, de Nuclear Legion. Bueno, puede que este villano no sea tan ridículo como el resto, realmente nos recuerda a muchos villanos que conocemos, ¿no? De esos villanos que tienen una maldición dentro de su don o de sus poderes,
Pero, bueno, ya veis, es un personaje que yo aquí lo traigo por curioso y por desconocer totalmente su existencia, por lo menos haberlo olvidado. El siguiente personaje es Sterling Silversmith, que apareció por primera vez en Detective Comics 446. Bueno, es un personaje sin ningún tipo de poder ni de capacidad sobrehumana, simplemente es un tipo que está obsesionado con la plata, ya su apellido ya indicaba maneras, desde muy pequeñito, con lo cual intenta cometer todos los robos posibles para acumular toda la plata posible, con lo cual ha ido amasando una riqueza y bueno, el aspecto, como podéis ver, es el de ahora ya, es un hombre con el pelo plateado, ¿no? Ha llegado a ser plateado incluso en su cabello y elegantemente vestido de blanco. Uno de esos personajes absolutamente ridículos y que están circunscritos a una circunstancia tan particular como la de que sea amante de la plata, que bueno, vale, pues para una historia de aquellos locos años servía, pero desde luego para tener un recorrido como villano de Batman, Signalman apareció por primera vez en Batman número 112 en diciembre de 1957. Fue una creación también de Bill Finger, pero en este caso con Sheldon Moldoff. Phil Cobb es un tipo con un gran concepto de sí mismo que quería iniciar una carrera criminal en Gotham, para lo cual se trasladó a la ciudad e intentó reclutar una serie de esbirros. Y bueno, después de ver la Bat-señal y de ver cómo el mundo moderno se regía por señales y por símbolos y demás, es donde encontró la inspiración para su identidad como villano. Usaba las señales para dar pistas a Batman y bueno, era una especie de acertijo o de Clue Master vestido de una forma totalmente ridícula como podéis ver en las imágenes. Ya veis que la mayoría de estos personajes no han ido más allá porque en su concepto, en su concepción son totalmente ridículos. Ya veis, un hombre cuya inspiración son las señales para convertirse en un supervillano. Hombre, yo me imagino que en las reuniones creativas de esta gente esto no se lo podían tomar muy en serio. Y ahora vamos con un grupo de supervillanos, un grupo de supervillanos que me hace particular gracia. Se llaman Terrible Trio, el trío terrible, aparecieron por primera vez en Detective Comics número 253. Y bueno, la característica que tienen es que son tres tipos disfrazados de animales. En un principio eran tres famosos inventores que decidieron comenzar una carrera criminal respectivamente con máscaras de un buitre, un zorro y un tiburón. Tuvieron diferentes iteraciones e incluso llegaron a aparecer en algún capítulo de las series de animación de Batman, pero bueno, volvemos a lo que os estaba diciendo hasta ahora. El concepto de creación es tan sumamente ridículo que fuera de la historia puntual en la que fueron creados este tipo de personajes, cualquier guionista dice, yo qué puñetas hago con estos tíos que vienen disfrazados de carnaval. Savage Skull. Este es un personaje realmente curioso porque apareció por primera vez en Batman 360 en junio de 1983 y la última aparición que tuvo fue en Detective Comics número 528 en julio de 1983. O sea, tuvo una carrera larguísima de un mes. Nada, la historia de Jack Crane, que es el nombre real de este personaje, es la de un policía de Gotham City que tuvo un accidente en acto de servicio y quedó totalmente desfigurado. Le echaba la culpa al propio departamento de policía y bueno, la típica historia de me vengaré, pues ya veis, o sea, durante un mes que duró la carrera criminal de este personaje, pues poco llegaron a poder desarrollar los guionistas. Además, bueno, siempre hay guionistas que sacan oro, ¿no? De este tipo de cosas y bueno, en manos hábiles a lo mejor podría haber sido un buen personaje, pero la propuesta, insisto, ya veis que no, tampoco tiene demasiado fundamento. Y es turno de El Hombre Corrosivo, aparecido por primera vez en Detective Comics 587 en junio de 1988. La historia de Derek Mitchell también es de lo más arquetípico, es un asesino a sueldo que se acaba cayendo en una tina de residuos y de porquería tóxica en general y acaba resurgiendo como una bestia tóxica, como bien indica su nombre, como un hombre corrosivo, sembrando el terror por las calles de Gotham. Como curiosidad, cabe destacar que bueno, hacía un poco de pareja o de comparsa de un villano de la era Gran Breyfogle, que muchos recordamos con cariño, seguramente otros no suena de nada, que era llamado Cadáver. La época de Alan Grant y Norman Breyfogle, que repasaré dentro de poco a través de la edición de ECC que está sacando de nuevo esa época,
es muy pródiga en este tipo de villanos de nuevo cuño que fueron Monster of the Week, que tuvieron una vida absolutamente efímera. De hecho, se podría hacer un vídeo única y exclusivamente con villanos creados por el tándem Grant Breyfogle y que o bien sí pasaron a la posteridad, por ejemplo el Dr. Sass, perdón, Mr. Sass, o que como este cadáver pues fueron una anécdota en ese momento, o como el ratonero pues han sido utilizados, pero utilizados de manera muy puntual. Y ahora es el turno de Spook. The Spook es el nombre artístico de un escapista llamado Val Caliban que utilizaba sus habilidades en el escapismo para hacer creer a Batman que era un fantasma real. Es un personaje que, aunque fue creado en la Golden Age, tuvo su contrapartida, se recuperó en la era actual, hasta el punto de que su carrera delictiva tuvo fin porque el que le dio matarile fue nada más y nada menos que Damian Wayne. Pues eso, otro caso de personaje totalmente anecdótico que yo, insisto, no conocía de nada, aun a pesar de que en su historia oficial se hace mención a Damian Wayne y hasta donde yo sé he leído todo o casi donde aparece el chiquillo de Bruce Wayne. Tiempo ahora para Snowman, de nombre real Klaus Christine, no confundir con el actor que hizo de Nosferatu en los años 70 en la película de Werner Herzog. Apareció por primera vez en Batman número 337 y es un híbrido entre un hombre y un yeti. O sea, quiero decir, yo ya no sé qué más decir con estos mimbres. Es un híbrido entre un hombre, un yeti y una mujer que pasaba por allí, vio luz y entró. Me gustaría saber qué tipo de drogas toman a veces los guionistas, porque es que son cosas... Estamos hablando del 81, que esto en los años 50, que era todo un delirio y personajes totalmente locos, pues aún se puede entender, pero en el 81, que la cosa ya está empezando a ser un poquito más seria, pues yo qué sé, es que madre mía lo que estoy descubriendo con vosotros. Mirad, y estos dos últimos que voy a comentaros sí que los conozco ambos, sí que he leído cosas sobre ambos. Uno es El Caballero, de Cavalier, creado por Don Cameron y Bob Kane en el número 81 de Detective Comics. Su historia es un hombre que se llama Mortimer Drake, que es un tipo millonario, y sus poderes consisten en ir disfrazado de mosquetero y ser particularmente hábil con la espada. De hecho, pertenece a la misma esfera social que Bruce Wayne y era un amigo de Bruce Wayne. Lo que pasa es que decidió emprender una carrera criminal ataviado de esta guisa y ambos se encontraban, pues digamos que por el día como personas normales y corrientes, y por la noche pues uno disfrazado de murciélago y otro disfrazado de mosquetero, lo cual componía un cuadro que no veas. Y el último es Cornelius Stirk. De este personaje sí que me acuerdo perfectamente, pues porque pertenece a esa época que os he nombrado antes, gloriosa, en la que Alan Grant y Norman Breyfogle estaban a los mandos de la cabecera de Batman. Fue creado o apareció por primera vez en Detective Comics número 592 y es ni más ni menos que un puto psicópata que para sobrevivir cree que tiene que comerse el corazón de sus víctimas. Es un personaje que en cierta forma puede recordar mucho a Victor Sass, ¿no? Por ser, pues no tiene ningún tipo de poder, simplemente es un psicópata de lo más siniestro y de lo más abyecto que está obsesionado con comerse los corazones de sus víctimas. Ya os digo, esta época esta era, este recorrido de Alan Grant y Norman Breyfogle es pero que muy pródigo en este tipo de villanos, y además son unos villanos con un tratamiento muy oscuro, que algunos de ellos yo creo que han sido olvidados precisamente por ese halo de oscuridad y por lo sumamente retorcidos que son, ¿no? Ya veis, crear un personaje cuya única motivación es comer corazones humanos, joder. Y podría seguir así durante horas y horas, porque se me viene ahora mismo a la cabeza un villano que se llama Penny Plunderer, que simplemente era un tipo al que le encantaban los peniques y hacía todo lo que podía por conseguir peniques, y de hecho es el artífice de que, o el responsable de que en la Batcueva haya una moneda gigante. La moneda gigante que todos conocemos, que junto a la carta del Joker y el dinosaurio pues son las señas de identidad de la Batcueva. O también se me ocurre el monstruo arcoiris, ¿no? Que ese sí es más conocido, pero más que nada por el cachondeo que se hizo de él, y con razón. O me viene a la cabeza también, así que no tengo aquí apuntados, pero que he visto en lo que he estado investigando o he estado documentándome estos días,
la figura de Zebraman, que no hubo uno solamente, sino que llegó a haber 3, si no recuerdo mal. En fin, es una auténtica locura lo que se ha llegado a hacer. Vamos a lo de siempre. Son casi 80 años de personaje y han tenido que crear historias de donde no las había para mantener una cadencia mensual de publicación. Y claro, tenemos villanos absolutamente memorables y tenemos villanos absolutamente ridículos y que se han olvidado con mucha razón. Otros a lo mejor no, como este último Cornelius Stirk del que os he hablado, pero bueno, la vida editorial de un personaje es así, a lo mejor cualquier día lo recuperan y yo espero que este repaso os haya servido para para que os pase un poco como me pasó a mí, ¿no? Porque me he puesto a buscar y he dicho, madre mía, lo que aquí hay, de aquí se puede sacar oro, nada de hacer una lista con el Joker, el Pingüino, Catwoman y Clayface. Vamos a tirarnos vamos a coger la lista, mejor dicho, vamos a empezar por la cola. Así que nada, espero que os haya, enseñado un poquito más sobre el universo de Batman, que os hayáis divertido, por lo menos entretenido. Os agradezco de nuevo que estéis ahí, muchísimas gracias siempre. Muchas lecturas, si tenéis curiosidad por intentar leer alguna de estas historias, adelante. Yo os confieso que lo he intentado, la mayoría no he podido porque ya veis el contexto. No, el contexto ya para una persona del siglo XXI de 2017 pues se le queda muy antiguo. Así que bueno, si no podéis, si no tenéis capacidad para leer esto como me pasa a mí, pues leed cualquier otra cosa y sobre todo mucha salud.